Bienvenidos y bienvenidas a este quinto campanazo. Nuevamente estamos muy felices de que nos puedan ver y ojalá puedan difundir este espacio que lo que busca es poder discutir sobre cultura, política y ojalá generar un debate a nivel público con más sustancia, con más argumentos que permitan pues que nuestra sociedad pueda encontrar salidas a los gravísimos problemas que tenemos, pero también reconocer las buenas prácticas a personas que día a día están trabajando por mejorar nuestro país y mejorar nuestro mundo. Bienvenidos a este campanazo, a este nuestro quinto campanazo, que tendrá como siempre una parte de coyuntura, de análisis de coyuntura con Omaira, como siempre, y también una entrevista a Catherine Eizaguirre. Bienvenidos y bienvenidas a este quinto campanazo. Y estamos en la primera parte de este nuestro programa para hablar, como siempre, de coyuntura internacional, de coyuntura nacional y también local, nuevamente con Omaira, que está en Cusco nuevamente. Ella ha estado trabajando, ella trabaja en la Amazonía, está recorriendo distintos lugares del país. Omaira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? De regreso a la tierrita. Muy bien, Omaira, ¿qué noticias podemos comentar en este campanazo? Bueno, justo en esta semana lo que se ha estado comentando a nivel internacional, lo que es la interceptación de la flotilla Sumut, ¿no? Con lo que es la ayuda humanitaria que se está dando a Gaza, ¿no? Y la interceptación de Israel. Entonces todo esto ha estado como siendo una observación de muchos activistas, de muchos movimientos en la ayuda humanitaria constante para Gaza, ¿no? Y cómo también se ha visto algunos países que han entrado en retirada también, ¿no? Sí, claro. Comentábamos, ¿no?, que varios países, la mayoría, han decidido reconocer a Palestina como un Estado. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuán declarativo es esto? Veía una entrevista que le hacían a Jean-Luc Mélenchon en un programa donde él decía, es positivo que España, no importa, que sea por un gesto, ¿no?, vaya reconociendo, pero a la hora de la hora, en lo concreto, lo que hemos visto en el caso de la flotilla, es que además de haber acompañado parte del recorrido, cuando Israel decide interceptar estos barcos que llevan ayuda humanitaria, hablando además de un Hamas global, Sí. O sea, todos los que estamos en contra del genocidio somos terroristas de Hamas, ¿no? Hemos visto cómo estos países han reculado. El caso de Italia, que bueno, no ha reconocido todavía, hasta donde tengo entendido, a Palestina, pero España, que sí había reconocido, y hay ciudadanos de distintos países de Europa, de América Latina, del mundo, que están en estas flotillas buscando romper esta trampa, esta cárcel humana que se ha generado a cielo abierto, donde se bombardea y destruye, y donde Israel unilateralmente ha decidido ocupar finalmente todo el territorio palestino, pero además lo más grave es que lo ha hecho en aguas internacionales, en el caso de esta interceptación de la flotilla. Entonces, la pregunta nuevamente para nosotros es, ¿en qué orden global estamos? ¿Qué Estado de Derecho? ¿De qué Estado de Derecho? Y diría aún más lejos, ¿de qué humanidad estamos hablando? Exacto. Si permitimos que ocurra esto. Entonces, sí me parece importante que llamemos a la movilización. Mucha gente he visto, comenta en las redes, activistas o militantes en distintas regiones del país, preocúpense de lo que ocurre en el Perú, no se preocupen por lo que ocurre en otro lado. No, esto tiene un impacto en lo que es la humanidad. Ahora serán los palestinos, podrían ser luego, y de hecho hay otros genocidios en curso en este momento en el mundo, ¿no? Y es importante defender y que se replique, además porque ha habido estallidos, movilizaciones en varias ciudades de Europa, principalmente hasta donde tengo entendido, ¿no? Claro, y acá en Cusco va a haber una movilización el viernes 10, ¿no? También en apoyo a Palestina, y lo cual también todo este movimiento de ayuda humanitaria también ha mejorado que las personas entren en sensibilidad, entren a las redes sociales, puedan seguir, ¿no?, qué barcos o qué flotillas en este caso van a llegar, ¿no? O sea, veo mucha gente con esta sensación de, ¿se va a poder lograr la ayuda humanitaria o se va a interrumpir en el camino, ¿no? Claro. Entonces, eso también ha sido como una constante en las redes sociales. Importante poner esto en el centro, ¿no? Exacto. Queremos quedarnos con ese tema porque hay que ponerlo, hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo, pero esto es lo crucial ahora, ¿no? Exacto. Y bueno, y pasando a las noticias nacionales, también en el marco también del aumento de la delincuencia, ¿no?
también renunció el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, y Ex ministro del Interior, ex además, ministro del Interior, ¿no? Censurado, me parece que también y fue censurado en su momento, ¿no? Claro. Y ahora obligado a renunciar porque lo iban a censurar, y además porque salieron unos audios que muestran pues sus contubernios ahí para favorecer a delincuentes. Claro, y también en un marco social medianamente estallido frente a todo lo que están las extorsiones, Lima, ¿no? La delincuencia. Sobre todo en Lima, ¿no? Que ha sido la generación Z que, digamos, se prendió con el tema de FPS, pero el que se han sumado los transportistas, que siguen sufriendo en el caso de Lima, todos los días extorsiones, pero además asesinatos, ¿no? Sí, y también represalias con los activistas o quienes han participado en las marchas, porque también han habido detenciones aleatorias, ¿no? O sea, con ejercicio de la violencia desde las Fuerzas Armadas, y la gente también está indignada porque ve que hay represión con quienes piden derechos, justicia, ¿no? Pero no hay represión con la delincuencia, no hay represión, no hay mano dura. Miles de policías en las calles, un servicio de inteligencia funcionando para interceptar teléfonos de los activistas, terruqueo a través de distintas redes sociales, ¿no? Han denunciado varios jóvenes que han sido objeto de todas estas vulneraciones a sus derechos, y la policía agilita para eso y no para lo otro, ¿no? No para detener a esos delincuentes extorsionadores, y encima uno de los responsables, que fue como premio, ¿no? Como premio de su excelente labor, fue nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos, y ahora se ve obligado a renunciar, aunque muchos dicen que en realidad para poder postular como senador de Alianza para el Progreso. Bueno, no nos debe sorprender, ¿no? Nos sorprende. Finalmente esos partidos son eso, ¿no? Finalmente son espacios, emprendimientos que tienen partes delictivas y que están muy contentos de convocar ese tipo de personajes, ¿no? Claro, y que denota también que la perspectiva política es simplemente de cúmulo de riqueza, no de compromiso social, ¿no? Entonces, exacto. Eso también. Claro, eso lo que les interesa es hacer plata y no importa cómo, y hoy se sienten en su garbanzal, pero hay que verlo por el lado positivo. Pensamos que tal vez estos retrocesos que hay, como la renuncia de este ministro, además de sus intereses de postular, también tienen que ver con el repudio ciudadano que crece y crece, mientras la señora que dice ser presidenta de la República, ¿no? Sigue diciendo que son los vagos, o en fin, gente que no tiene nada que hacer, que no se vuelvan niní, como si no hubieran niní ya ahora, producto de este sistema, ¿no? Y que en realidad son manipulados, ¿no? Bueno, yo le preguntaría a la señora que antes hablaba de la nueva Constitución y que ahora se ha vuelto ultraliberal, que antes hablaba de los derechos de los pueblos, y estaba en contra de las leyes de amnistía, y ahora es pro amnistía y pro militares, violadores de derechos humanos. ¿Quién ha sido manipulado finalmente, no? Así es. Y bueno, y volviendo a las noticias más regionales, está la demanda del gobierno regional de Cusco frente al Ministerio de Cultura también, sobre todo en una demanda constitucional de cumplimiento, ¿no? Sobre todo con el objetivo de la gestión de la Dirección Desconcentrada de Cultura, ¿no? Esto se concierne en la administración de Machu Picchu, que ya hemos estado hablando en noticias anteriores, ¿no? Y esto también es nuevamente, ¿no? Una demanda social que se vuelve una discusión burocrática, ¿no? Y que, o sea, no encuentra solución. Claro, ahora la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha planteado la renuncia o la censura del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, porque en otros momentos pareciera que el Ministerio de Cultura ha sido un ministerio irrelevante, ¿no? O el sector cultura no es un sector tan importante para muchos. Sin embargo, este régimen ha demostrado la importancia del sector cultura para varias cosas. Primero, como base para operar la consolidación del régimen mafioso y autoritario en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Una serie de vulneraciones de derechos culturales, que ya los hemos visto, ¿no? Pero además como, digamos, instrumento para garantizar una lógica extractiva y delictiva, ¿no es cierto?, de recursos naturales, entre comillas, como se dice, ¿no?, de manera equivocada, a costa de los bienes culturales, ¿no? Hemos visto lo de las líneas de Nazca, que sigue además eso en curso, no es que ha desaparecido, había un retroceso, pero sigue en curso estas concesiones que hay en los alrededores ya de las líneas de Nazca. Vemos el colapso de Machu Picchu, cómo es la gallina de los huevos de oro, que están tratando de matar a la gallina, de exprimirla al máximo, olvidándose que esa gallina podría generar más huevos de oro, pero ahora quieren reventarla, farreársela lo más rápido posible, y
digamos, una ciudad del Cusco, mejor dicho, una región del Cusco que no tiene mayor vela en ese entierro, aparentemente. Se acusa de inútil al gobernador regional, que no funciona la autoridad, pero acá hay intereses de monopolios que han hecho mucho dinero a lo largo de este tiempo, y un Ministerio de Cultura que realmente no responde a lo que se necesitaría, ¿no? Son funcionales a esta lógica extractiva y destructiva, digamos, que se viene generando a nivel de la cultura, y me parece que es una demanda correcta. Primero, la salida del ministro, este ministro que ha demostrado ser un lobista, ¿no? Al servicio de estos intereses, que no ha hecho absolutamente nada en la crisis de Machu Picchu. Y por otra parte, la necesidad de avanzar a un verdadero proceso de descentralización, ¿no? Que realmente, siendo el Cusco un lugar tan importante, ¿no?, tengamos niveles de autonomía para poder gestionar de manera adecuada nuestro patrimonio, que no solamente los peruanos, de los cusqueños, es de todos los peruanos. Pero ¿quién más que los que estamos en estos territorios y los que estamos directamente involucrados, quienes podemos atender todos estos problemas que se han generado, dándole el valor cultural y no solamente turístico, también turístico porque es fundamentalmente también una fuente de recursos importante para la ciudadanía, ¿no?, para las economías, pero es necesario pensar en cómo logramos pues realmente una desconcentración y ojalá una descentralización de fondo y real en el país. Y el Cusco tiene que plantearlo, y me parece muy bien que la NGR, que últimamente anda silenciada porque la mayoría de autoridades se han arrodillado al régimen, hay que decirlo claramente, porque si no, no pueden hacer nada, se les niegan recursos, etcétera. Ahora lo haya hecho, ¿no? Y esté expresándose de cara a lo que viene haciéndose con nuestro patrimonio cultural. Así es. Y bueno, para cerrar, algo que también queríamos recordar era un poco la conmemoración de los 56 años de la reforma agraria, ¿no?, que de alguna manera se impulsó en el gobierno militar de Velasco, ¿no?, y que fue en 1969, entonces... Efectivamente, el 3 de octubre, ¿no?, se proclama, se produce, ¿no?, la reforma agraria por el general Velasco, con el lema campesino, ¿cómo era? El campesino, nadie más comerá de tu pobreza, ¿no? Uh-huh. Y que ha sido una reivindicación fundamental y que ahora también se encuentra en proceso de reversión, ¿no? Hay una concentración de tierras importante, un abandono de la agricultura campesina, familiar, de la pequeña agricultura, todos los recursos, toda la infraestructura para la agroexportación, para unos pocos, además con todos los beneficios tributarios que ya conocemos, y un abandono del campo y del campesino, ¿no?, del campesino indígena, del campesino, en fin, de los trabajadores del campo también, de esas propias agroexportadoras. Qué importante reivindicar esa reforma agraria que democratizó realmente el país y que hoy busca ser revertida por esta lumpen oligarquía que gobierna el Perú, ¿no? Exacto. Bueno. Bien, hemos llegado hacia a la parte final de esta parte de nuestro programa Campanazo, y luego seguimos con la entrevista, como siempre, en su programa Campanazo. Me han reclamado la campanita, está cara la campana grande, vamos a conseguirnos una. Y estamos en la segunda parte de nuestro programa Campanazo, que sale todas las semanas, como ustedes bien saben, a las 4 de la tarde, todos los lunes. Y en esta segunda parte tenemos a nuestra invitada, a quien entrevistaremos ahora, que es Catherine Eizaguirre. Ella ahora se va a presentar. Katy es economista, voy a decir brevemente eso, y está presente en Cusco porque este fin de semana, se realizó el Encuentro Internacional Transiciones desde el Sur, que es un evento internacional que ha congregado a referentes políticos de distintas partes de América Latina, principalmente del Perú y del Cusco, por supuesto, para hablar sobre las transiciones socioecológicas, una palabra un poco difícil, pero ahora con Katy conversaremos al respecto. Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Campanazo. Muchas gracias, Álvaro. Muy feliz de estar en Campanazo, en el programa.
Bueno, brevemente, como mencionabas, yo estudié economía en la Universidad Católica, me he desempeñado en el sector público, sin embargo, actualmente me desempeño en la academia y desde la academia, desde la investigación, he venido trabajando en temas vinculados justamente al tema ecológico, ¿no? En ese contexto de crisis climática que hace tan necesario presentar propuestas, ¿no? Y es lo que nos trae además a Cusco en el marco del evento de transición socioecológica. Bueno, soy miembro de Nuestro Sur, desde donde estamos desarrollando investigación justamente en relación a estas transiciones socioecológicas desde el sur, ¿no? Con una mirada desde América Latina, desde el sur andino también. Y bueno, actualmente soy docente en la Universidad Nacional de Ingeniería, de política económica, teoría del desarrollo. Me gusta mucho realmente el ejercicio docente. Gracias, Katy, por estar acá. Bueno, ya se ha presentado, ya la conocemos un poco más. Efectivamente, Katy es una joven profesional que ha contribuido, de hecho, también entiendo a las propuestas de gobierno del Frente Amplio, del Nuevo Perú, ¿no? Y además de su trabajo docente, ha sido activista también varias veces. Creo que también fuiste candidata en algún momento, ¿no? En el 2021, sí. El 2021. En el 2021, sí, por Lima. Por Lima, ¿no? Y bueno, Katy en realidad aporta muchísimo con el tema de la investigación y de hecho ahora tal vez podemos hablar un poco más de eso, ¿no? De cuáles son tus motivaciones para estar en estos temas. Muchos jóvenes pueden estar en otras cosas, pero sin duda un desafío que es humano para la humanidad en general, pero particularmente generacional, es abordar todo lo que está trayendo la crisis climática, para empezar, ¿no? La crisis climática no solamente es un problema de contaminación o de efecto invernadero por el uso de los hidrocarburos, tiene que ver con un modelo de sociedad, ¿no? Por eso Katy es economista, activista. Cuéntanos un poco, Katy, tal vez sobre ese tema, ¿no? Además, tú ves estos temas ecológicos, eres economista, alternativas al desarrollo, perspectiva de género, además, todo esto es parte de tu reflexión. ¿Nos podrías contar un poquito de esa tu reflexión? Sí, eso, por favor. Sí, de hecho, en la universidad, al hablar de economía, al estudiar macroeconomía, microeconomía, tenemos esta idea de crecimiento, ¿no es cierto? Y de que la apuesta de la producción debe ser producir siempre más, consumir siempre más. Y de hecho, es importante el indicador del PBI, que lo seguimos todos, ¿no es cierto? Y que al final del año siempre se anuncia si nos fue bien o nos fue mal. Sin embargo, detrás de eso está, pues, que para producir más hay que tomar lo que la economía entiende como recursos, ¿no? La naturaleza como un recurso. Y esto implica, entonces, ampliar fronteras productivas, ¿no? En el agro, ampliar fronteras extractivas en el sector minero. Y entonces hay una tensión entre la dimensión productiva y finalmente la naturaleza, ¿no? Los ecosistemas. Y en ese sentido, entonces, consideramos varios compañeros, ¿no? Porque además hemos sido parte de espacios colectivos, ¿no? En los cuales desde distintas disciplinas hemos visto la necesidad de hablar primero de ecología política, ¿no? Porque todas estas discusiones ambientales, la crisis climática, se resuelven desde la política, ¿no? Y en ese sentido, entonces, plantear cómo es necesario en este contexto superar esta lógica de ser humano, ¿no? Antropocéntrica, de que el ser humano está por encima de la naturaleza, de que la economía es más importante que la naturaleza, como el ministro de Agricultura acaba de decir hace poco, ¿no es cierto? De que, bueno, no importa, si es que hay escasez de agua, prioricémoslo para la minería, ¿no? Porque eso trae plata. Eso trae plata y es lo más importante, ¿no? Como si comiéramos cobre, como si comiéramos oro, ¿no? Cuando... Piedras. Porque finalmente no exportamos ni siquiera el oro ni el cobre, sino piedras que tienen oro y cobre. Exactamente, ¿no? Cuando la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria es clave, ¿no? Entonces, en toda actividad que realicemos los seres humanos, dependemos realmente del ambiente, ¿no? Dependemos del aire limpio para respirar, del agua para finalmente, beber y además para que se produzcan los alimentos. Y fundamos un colectivo de ecología política con varias compañeras que se llama Ecorazonar, y a partir de eso abrimos estas discusiones que nos ha llevado luego al ejercicio profesional también, ya no solamente desde el activismo, ¿no? Y como mencionaba Álvaro, ahí también hay una articulación con las propuestas desde la economía del cuidado, ¿no? Desde la economía feminista, ¿no? Que plantea justamente también pensar que el ser humano, ¿no es cierto?, en esta lógica de poner en el centro la producción y la acumulación, ha perdido de vista que lo que debe estar en el centro es lo que se llama la reproducción social de la vida, ¿no? Es decir, poder garantizar que el ser humano pueda seguir viviendo de forma digna en este planeta, que podamos vivir en armonía con otras formas de vida también, ¿no? Con otros seres vivos.
Y bueno, esas son parte de las reflexiones que hemos venido conversando, discutiendo de forma colectiva, desde la política, desde la academia, desde el activismo, y bueno, que ha sido parte también de nuestras discusiones en el marco de este evento de Transiciones desde el Sur. Claro, mucha gente ha satanizado a quienes cuestionan este modelo extractivo, es decir, esta idea de que hay que extraer nomás, ¿no es cierto? Y que vivir de la renta de lo que se extrae, y no importa los impactos que eso pueda generar, en una lógica solo de crecimiento. El Perú ha crecido varios años de una manera importante, ¿no? Y sin embargo, con la pandemia se nos demostró que, Exacto. bueno, no vamos a comer para empezar la plata que está guardada en las reservas del Banco Central de Reserva, no vamos a comer el cobre que hay por ahí, y que más bien necesitábamos, como se demostró, ¿no? Espacios a donde replegarnos para poder comer. Mucha gente regresó a sus comunidades, Exacto. además donde redescubrió, se reencontró con ciertas prácticas tanto productivas como medicinales para poder sobrevivir y enfrentar una tragedia como la pandemia. O sea, no es un tema de unos loquitos, ¿no? que son anti-minería y odiamos el progreso, somos envidiosos, o no creemos pues en la idea de que uno prospera por su propio esfuerzo, ¿no? Hay toda una forma de enfocar además la vida y el mundo a partir de esas perspectivas, ¿no? Y en esa medida nos parece muy importante traer esta discusión, Katy, que nos estás trayendo a campanazo para que aquí en el Cusco también, digamos, podamos introducir estos debates. Y de hecho, este evento que ha tenido lugar el fin de semana, Transiciones desde el Sur, claro, tendríamos que preguntarnos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de transiciones, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos? Porque eso también está vinculado a la geopolítica, Claro. ¿no? Hay un conflicto en este momento entre Estados Unidos, potencia dominante hasta hace no mucho, que además tiene que ver con el modelo económico, el modelo energético, ¿no? Basado principalmente en la explotación de los hidrocarburos, ¿no? Esa es la fuente de energía que es fundamental para el capitalismo, por decirlo de alguna forma. Claro. Pero ese modelo tecnológico, frente además a lo que viene ocurriendo, ¿no? Necesita ser superado o replanteado, y estamos en un contexto de emergencia de otras potencias que sí se están planteando una transición hacia otro modelo energético, otro patrón energético, otra base energética para el modelo productivo, ¿no? Entonces, ¿podrías un poquito más detallarnos de qué estamos hablando cuando hablamos primero de transiciones? Segundo, de transiciones socioecológicas. Creo que ya ha quedado claro que la ecología no es un asunto que corre por un lado y la sociedad corre por otro, la política, pero hay que hablar un poquito más de eso. ¿Y por qué desde el sur? Sí, de hecho, dos momentos, ¿no? Hemos vivido un superciclo, ¿no? De minerales en el Perú, en el Cusco, también particularmente, mucho crecimiento económico, mucha bonanza. Por el gas, ¿no? Aquí hemos tenido un crecimiento muy alto, ahora sociedad, región en recesión ahora. Claro, ¿no? Con 10% de crecimiento de PBI año por año en el Cusco, ¿no? Igual creciendo al mismo ritmo que China, ¿no? Excelente. Pero en todo el Perú eso no se ha traducido necesariamente, como bien mencionaba Álvaro, en una mejora de condiciones de vida de la población. Tenemos 10 millones de personas, según el propio MINSA, contaminadas o afectadas por metales pesados en la sangre. Entonces, realmente hay una afectación muy grave respecto a lo que puede generar la contaminación de algún tipo particular de industrias extractivas que no cumplen con la regulación ambiental. Ese ciclo que hemos vivido, ahora estamos enfrentando un nuevo ciclo de tensión o de incremento de la demanda por los minerales, ¿no? En la lógica que mencionabas muy bien, Álvaro, ¿no? El mundo se ha dado cuenta de que si seguimos a este ritmo consumiendo tanto combustible fósil, realmente no va a haber planeta de aquí a muy pocas décadas, ¿no? O sea, es decir, vamos a terminar de agotar todos los recursos, ¿no? Además, en esta lógica que está tan en nuestro cerebro de que la naturaleza es un recurso, son cosas, son recursos para tomar, para expropiar. Y en ese sentido, entonces, está girando hacia una transición energética. Usemos, entonces, ya no tanto combustible, sino energías renovables. Además, porque es un negocio, ¿no? Paneles solares, autos eléctricos, millonarios, haciéndose justamente más millonarios con los autos eléctricos. Y para producir todo esto requerimos litio, requerimos cobre, requerimos tierras raras. ¿De dónde las sacamos? Otra vez del sur global, ¿no? Otra vez de nuestros países, de Chile, de Perú, de Bolivia, ¿no? Litio, cobre, etcétera. Entonces, ¿por qué hablar de transiciones socioecológicas desde el sur? Porque ya estamos viviendo una transición, ya estamos viviendo el incremento de la demanda de nuestros minerales otra vez, los precios del cobre están altos, el litio, pucha, es súper demandado, y en ese sentido, entonces, la transición está pensada desde el norte y para el norte.
y el sur es el territorio de sacrificio. Como La bien zona de mencionaba. sacrificio, La ¿no? El zona territorio de sacrificio. Zonas de Exactamente. sacrificio, exactamente, ¿no? Para seguir contaminando, para seguir ampliando fronteras extractivas que cada vez se hacen más débiles, que cada vez son más vulnerables y afectando los medios de vida de poblaciones que ya están enfrentando la crisis climática, agudizando mucho más ese contexto, ¿no? Y entonces es necesario pensar salidas desde nuestros territorios, pensar cómo transitamos este contexto de crisis climática, sabiendo además que hay saberes particulares, estrategias particulares que ya vienen aplicándose, por ejemplo, en Cusco, ¿no? Siembra y cosecha de agua, agroecología. Entonces, hay conocimiento que hay que reivindicar desde nuestros territorios, que en las lógicas desde el norte global no se están tomando en cuenta, ¿no? Desde el solo hecho de pensar buen vivir, ser humano, naturaleza, somos pares. El ser humano es uno más dentro de la naturaleza y más bien lo necesita fundamentalmente para subsistir. Ese cambio de lógica que lo conocen bien los pueblos indígenas en toda América Latina, es necesario reivindicarlo, ¿no? Entonces, ha sido clave tener esta discusión con lideresas, por ejemplo, desde los pueblos indígenas del Perú, lideresas desde Brasil también que han participado, también liderazgos políticos que están en espacios de tomas de decisiones, ministros, alcaldes, etcétera, ¿no? Senadoras, por ahí también diputadas, ¿no? Porque esta crisis requiere de esta articulación. Sí, sí, la academia, porque la academia ha venido produciendo mucho en estos últimos años. Propuestas muy interesantes, documentos muy interesantes, incluso políticas nacionales interesantes que también se elaboran desde el Perú y otros países, pero si es que no hay esa posibilidad de articular esfuerzos que nos lleven a políticas públicas que efectivamente se cumplan y que tengan financiamiento, eso es otro clave, sin financiamiento no podemos enfrentar esta situación, no va a ser posible. Ya estamos contra el tiempo para enfrentar la crisis climática finalmente, ¿no? Ahora, si quieren algunos datos, que creo que hay que tomarlos en cuenta, pensemos en los niveles de glaciación que hay, ¿no? O sea, nuestros glaciares se están perdiendo y se van a perder aceleradamente, son nuestras fuentes de agua. El otro elemento es la Amazonía. Tenemos un problema serio con nuestra Amazonía. Lo más probable es que la Amazonía en muy pocos años se convierta en una sabana, en un desierto, en un lugar que ya no es capaz de autogenerarse, ¿no? Porque la naturaleza tiene sus ciclos, sus dinámicas y vamos a perder eso. Y claro, pensaba mucho en estos días en una propaganda que tiene la caja Cusco, los nuevos ricos, ¿no? Ese es el horizonte de vida, ¿no? Es el buen vivir. Sí, sin duda ellos juegan con la idea de la riqueza cultural y todo, pero claro, cuando dicen no siempre fuimos ricos, ¿no? Y de lo que se trata es, no, son los nuevos ricos. De todas maneras, me hace mucho ruido esta idea porque nuestro horizonte es ese, ser ricos, es ricos y famosos. Nosotros en los 90 te decíamos eso, ¿no? Los ricos y famosos de Beverly Hills. Si todos quisiéramos ser igual de ricos, pues este planeta no soporta. Necesitamos 8 planetas para que esto siga funcionando y eso no es posible. Por eso no nos sorprende que los ricos ahora estén pensando en salir del planeta, en construir ciudades subterráneas, en salvarse ellos, en prolongar su vida e invertir ingentes cantidades de dinero para superar enfermedades y hacerse casi, ¿no? Inmortales, mientras que la Tierra, que es el lugar donde habitamos, lo estamos destruyendo, ¿no? Esa es la lógica del capital, ¿no? Entonces, claro, mucha gente, incluso, digamos, de nuestros pueblos, dirán, bueno, eso es después, hay que farrearnos ahora, hay que vivir, la vida es una sola, ¿no? Yo salgo adelante solo. Creo que es importante por eso que se pongan estos debates sobre la mesa y cambiar esa forma de ver, sin que eso signifique, por supuesto, que estemos reñidos con generar riqueza, producir, por supuesto, necesitamos producir, podemos hacer más productivos nuestros territorios, aprovechar esa transición también, no volver a ser, no seguir siendo Perú, si mal no me equivoco, uno de los mayores productores de cobre, pero en piedra. Exacto, Y de refinamiento ni aparecemos. Entonces, ¿y quién gana más? ¿El que refina o el que produce la piedra? Sabemos que hay países que producen minerales refinados y que no producen minerales, o sea, no tienen minerales en sus territorios y tienen más riqueza que nosotros. Entonces, Katy, ¿qué nos puedes decir a ese respecto? Justo Álvaro menciona los 90, ¿no? Y de hecho, desde los 90 hacia adelante es donde se han producido más del 40% de emisiones históricas desde 1850. ¿Por qué? Porque justamente se aspira a ese modelo, ¿no? Desde la globalización en distintos países del mundo y continentes de, bueno, la extrema riqueza, la extrema concentración de la riqueza y la crisis climática ha venido agudizándose
generando una brecha muy grande, ¿no? Porque está bien vivir bien, ¿no? Está bien Por tener supuesto. medios de vida para poder tener, como mencionas, producción sostenible. Sin embargo, lo que este modelo aspira, ¿no? No es vivir bien, ¿no? Sino es una extrema acumulación de riqueza donde hay personas que utilizan sus jets privados para ir a hacer compras, ¿no es cierto? De un lugar a otro. Personas muy famosas además, ¿no? Futbolistas, cantantes. Y entonces nos hacen creer de que, bueno, nosotros tenemos que ser responsables de la crisis climática, nuestra huella de carbono cada uno individual, no usemos cañitas, no usemos bolsas de plástico, cuando realmente quienes son responsables de esa crisis climática son esos multimillonarios, billonarios, ¿no? Que acumulan riquezas, que no pagan impuestos además porque están en su dinero en paraísos fiscales, ¿no? Entonces, sí estamos viviendo, y Piketty lo ha documentado muy bien y lo sigue documentando, ¿no? Esta extrema concentración de la riqueza, y los sectores medios y los sectores populares merecen una vida buena, pero esto implica entonces también pensar en estrategias para frenar esta extrema concentración de la riqueza de los multimillonarios, de los billonarios que están arrasando con el planeta. Completamente. O sea, no son ¿no? pobrecitos los millonarios, En somos absoluto. envidiosos porque nosotros nos da envidia que ellos hayan tenido éxito en la vida y hay que defenderlos y que el Estado no tiene que meterse, en fin, no es un problema de eso, es un problema sistémico, efectivamente, de concentración de riqueza, ¿no? Tal cual. Y lo siguiente es que mencionabas de la oportunidad, ¿no? El desarrollo productivo es una necesidad para poder dejar de ser primario exportadores, porque justamente un modelo primario exportador es incapaz de generar puestos de trabajo suficientes, ¿no? La minería emplea al 1% de la población económicamente activa y el resto, ¿no? Un bloque mayoritario, un 20% por un lado, otro 20% por el otro, es en servicios, comercio, agricultura, que son sectores que están más vulnerables a la informalidad, a salarios más bajos, y entonces darle un valor agregado, así sea pequeño, a lo que estamos exportando, realmente garantiza una mayor cantidad de puestos de trabajo. Hay un cálculo que hace el BID respecto a cuánto necesitaría el Perú invertir para poder caminar hacia una matriz energética más limpia, y lo que identifican es que más que gastar es una ganancia, porque vas a tener que dinamizar varios nuevos sectores productivos, generar nuevos puestos de trabajo, y más bien entonces el neto, el costo-beneficio es ganancia. Entonces es una oportunidad también para cambiar nuestra matriz productiva, nuestra matriz energética, generar puestos de trabajo formales, con buenos salarios, con derechos, que ahorita más bien hacen falta, ¿no? Tenemos una matriz productiva precarizada muy fuerte, muchos jóvenes están yendo del país también en ese escenario, ¿no? Entonces, ese giro que necesitamos en las múltiples crisis que vivimos está también en una estrategia de transición. Excelente, Katy. Efectivamente, es importante ir pensando qué alternativas se van construyendo, y de hecho ese encuentro sirve para, este tipo de encuentro sirve para ir discutiendo qué fórmulas podemos encontrar. Como verán, no se trata de ser anti algo, se trata de cómo pensamos nuestro futuro, cómo tenemos un horizonte mayor, cómo estamos imaginando el futuro de las nuevas generaciones, porque también se trata de los derechos de la naturaleza, pero también de las nuevas generaciones que tienen derecho a vivir. No es suficiente con decir ya no quiero tener hijos porque el mundo no tiene futuro. Quienes no lo quieran, por supuesto, tienen todo el derecho, eso está muy bien, pero el ser humano va a seguir existiendo, y quienes van a pagar las consecuencias de lo que se está pasando ahora son también las nuevas generaciones. Hay derechos también de las nuevas generaciones en juego aquí, ¿no? Y como decía Katy, central, ¿no? Se trata, sí, de producir, necesitamos producir. Vivimos en ciudades caóticas, donde todo es una guerra para sobrevivir, desde el transporte, en fin, la venta ambulatoria, que está bien, ¿no? Son esfuerzos que nuestro pueblo hace para poder subsistir, pero no tenemos que estar condenados a eso mientras le perdonamos todos los millonarios. Yo quería hacerte como una pregunta así final política, ¿no? Son los sectores de ultraderecha los que niegan esta situación, ¿no? Hemos visto, desconocen el tema de la crisis climática, eso es mentira, estos son ciclos de la naturaleza normales, es falso, ¿no? Acá no hay ningún problema. Y hay toda una ofensiva contra estas propuestas, ¿no? El intervencionismo del Estado. Ya Katy quiere un Estado todopoderoso, ¿no? Que interfiere en la libre dinámica del mercado. ¿Qué podemos decir a este respecto, ¿no? Y de hecho, los defensores del territorio en el Perú han sido históricamente, en las últimas décadas, criminalizados, terruqueados. Entonces, ¿qué podemos, digamos, responder a esta idea que plantea la ultraderecha, que en el fondo lo que hace y existe es como una especie de respuesta, ¿no? a
a estos cuestionamientos que deberíamos tener claros la mayoría de ciudadanos del mundo, ¿no? Bueno, el primero que la crisis climática, negarla, lo han intentado hacer durante muchos años, pero es tan evidente ahora, ¿no? O sea, tenemos sequías terribles, las sequías más duras de los últimos 50 años las hemos tenido entre el 22 y el 23, ¿no? Hay evidentemente cambios en los ciclos hídricos de precipitaciones, incrementos de la temperatura atmosférica, grandes inundaciones que han arrasado con millones de personas en varios países del sur global. Aquí nomás lo hemos visto, ¿no? Con un fenómeno del Niño que cada vez es más constante. Antes era cada 15 años, cada 8 años, y ahora se vuelve cada 2, 3 años. Entonces, imposible negar una crisis climática que estamos viviendo, que estamos sintiendo, una Amazonía que cada vez se incendia más porque es menos húmeda, ¿no? Porque está perdiendo esa capacidad de absorber humedad que hace que pueda ser un poquito menos vulnerable, por ejemplo, los incendios forestales locales, ¿no? Entonces, y eso pone en riesgo todo el ciclo hídrico de toda la región de América Latina, o sea, nuestro acceso a agua. Hemos tenido momentos en los cuales, incluso aquí en Cusco, ¿no? No ha habido agua, Sí, ¿no? Porque ha habido un problema de sequías con la Y laguna. hay un descenso de la Piuray. laguna, en Piuray y varios lugares. Entonces lo estamos viviendo, quizás, no sé, pues los... Y con el aeropuerto de Chincheros, te cuento, también hay un problema hídrico, ¿no? Porque eso está destruyendo también, en fin. Fuentes de agua, ¿no? Entonces, de agua, a lo que vamos es que la crisis climática está ahí, ¿no? Y esa lógica de un estado mínimo que no se mete, ¿no? Que deja ser, deja pasar, los mismos sectores de derecha conservador lo están pasando por encima, ¿no? Veamos todas las políticas proteccionistas que ha intentado aplicar Trump en estos últimos años, en la lógica justamente de proteger su industria nacional, ¿no? De que no se pierdan puestos de trabajo en su propio país, ¿no? Que la clase trabajadora en Estados Unidos ha venido exigiendo, ¿no? En esta lógica de deslocalizar la producción, se han cerrado fábricas en Estados Unidos, se han perdido puestos de trabajo. Esa misma lógica que ellos hablaban de libre mercado y así nos beneficiamos todos, es un win-win entre todos, bueno, ellos mismos ya no le están creyendo, ya no lo están siguiendo, y por qué nos van a exigir a nosotros, ¿no? Que sigamos apostando por no cuidar a nuestras industrias locales, no cuidar a nuestras empresas locales. Entonces, es un momento de cambios en el mundo y está una ventana de oportunidad en el medio de la crisis pensando en una transición, que es ecológica, que es productiva, que es social, que es política y que es profundamente necesaria, ¿no? Y ahí como nuestros pueblos tienen una estrategia propia de soberanía, ¿no? Una estrategia democrática que incluye a todos, a los pueblos indígenas, a las comunidades, a los sectores populares. Eso es clave, ¿no? Y creo que este debate da para mucho más y ojalá sigamos teniendo más ocasiones para poder seguir conversando sobre esto, Katy. Tenemos un tiempo corto, ha volado el tiempo, pero creo que es importante traer esta discusión y me parece importante además que tú eres una persona joven. Ahora que vemos la insurgencia o la emergencia de sectores juveniles que se movilizan, no solamente, digamos, expresando su rabia en las calles, sino también pensando qué alternativas encontramos y cómo le damos la contra a este modelo exitista, ¿no? Individualista, que a lo único que no nos va a llevar a ser nuevos ricos, sino a ser nuevos desamparados, más precarios, mientras que los ricos verdaderos, los que realmente se vuelven ricos, siguen haciendo más riquezas y les importa un pepino el planeta. Bueno, Katy, muchas gracias. No sé si tienes algunas palabras más finales para ya terminar y así cerraremos nuestro programa de hoy. Muchas gracias. Desde nuestro sur vamos a seguir compartiendo también los documentos que han salido del evento de transición socioecológica y con muchas ganas de seguir discutiendo sobre estos temas. Muchas gracias, Katy. Y así llegamos al fin de nuestro programa Campanazo y esperamos que puedan difundirlo también ustedes por sus redes, que lo compartan con sus familias, que vean las redes de Latitud Sur para poder seguir dándole vida a este canal y a este espacio que es Campanazo para discutir los temas de políticas, la política en la sociedad, ¿no? Y elevar esa discusión política y no quedarnos solamente, digamos, en las minucias y en las miserias del poder. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad en Campanazo. Muchas gracias. Gracias.